Muy buenos días. Si alguien necesita una Biblia, con mucho gusto, pero debe levantar su mano un segundito mientras los jóvenes de la iglesia, las jovencitas, nos ayudan muy queridamente. Ellas son especiales en eso, en prestarnos Biblias para podernos estar allí buscando el pasaje, teniendo la palabra de Dios en nuestras manos. Eso solo es una bendición. Y bueno, hace 8 días ya comenzábamos a hablar en forma de lo que son los diáconos, hablamos de la obra del ministerio, que es tan importante entender esto. Y esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es la predicación de Esteban. Después de presentar a Esteban dentro del contexto de lo que son los diáconos, Dios ahora nos va a mostrar a este siervo, a este varón de Dios, ministrando la palabra de Dios a los judíos, ¿ok? En Jerusalén. Y este capítulo termina con Esteban delante del concilio de los judíos, ese concilio de líderes de Israel, listo para la última escena de esta primera sección del libro de los Hechos. Estamos llegando a un punto crucial de la historia universal, y es el rechazo oficial del reino de parte o por parte de los judíos. Es donde estamos llegando en ese momento. Y esta mañana hay 3 cosas que queremos ver o vamos a ver en este pasaje de Hechos capítulo 6, y es la contienda, la calumnia y la calma. Lo que nosotros queremos aprender de todo esto que vamos a ver esta mañana es cómo Esteban, que seamos como Esteban, o sea, aprendamos a ser como este siervo de Dios, fieles en la misión. ¿Para qué? Para que podamos estar tranquilos aún en medio de la oposición. O sea, vamos a aprender esta mañana la importancia de ser fieles a la misión para poder estar tranquilos aún en medio de la oposición. Muy bien, entonces vamos allí en nuestras Biblias a Hechos capítulo 6, vamos a estar mirando los versículos 8 hasta el 15, dice la palabra de Dios así. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces ordenaron a unos para que dijesen que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soleviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Señor Jehová, Padre Santo, esta mañana estamos aquí ante ti, Señor, hombres, mujeres, seres humanos, tus hijos, llenos de muchas debilidades, muchas falencias, Señor, llenos de pecados, llenos de maldad, pero también con ansias de ti, Señor. Padre, y queremos en este momento hacer una oración especial por todas las personas en enfermedad, en necesidad, especialmente por doña Lourdes Arévalo, esta hermana ecuatoriana preciosa que ha venido a visitarnos y que está pasando por una situación de salud complicada, para que tu mano poderosa sea sobre ella, Señor, sobre su familia, sobre las circunstancias, y también sobre todos los miembros de esa tu iglesia con una u otra circunstancia de enfermedad, Padre, que tú seas el que nos toques, nos sanes, nos levantes, nos fortalezca y nos ayudes. Padre, y ahora pidiéndote que nos permitas voltear nuestra atención y nuestros ojos hacia ti para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que seas tú el que use este tiesto de barro, para que sea tu consejo, tu sabiduría, sea tu poder, tu autoridad, la que aquí esté, no lo mío, Señor, no mi sombra, no mi oscuridad, sino tu luz, Señor. Y que sea para la edificación y la salvación en esta tu iglesia. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, como les decía, dentro de esta predicación de Esteban, vamos a ver primero que todo la contienda. Miren lo que dicen en los versículos 8 hasta el 10, es bien interesante porque mire las palabras.
Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces mire lo que ocurre. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Por eso la contienda, disputando, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahora, lo que queremos ver aquí es que se presenta una contienda. ¿Y por qué se presenta una contienda? ¿Era porque les caía mal Esteban o por qué les caía mal? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y lo que queremos ver es que la contienda viene debido a un creyente lleno del Espíritu Santo. ¿Esto es qué causa la contienda bíblica? ¿Sí? Debido a un creyente lleno del Espíritu. Vean los pasajes, recordemos un poquito de Hechos 6, capítulo 6, versículo 3, vean lo que dice. Cuando estaban buscando a los diáconos, ese pasaje que ya estudiamos muy bien. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué dice? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, eran llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Era una de las características que tenía Esteban. Pero aún vamos al Hechos 6:5 también para seguir mirando este aspecto. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Que decíamos que la elección de los diáconos es de toda la congregación. Y dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo nuevamente. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y aún mire, como resultado de esa llenura del Espíritu, y que también nos da a entender esa llenura del Espíritu, en Hechos 6:8, nuevamente lo que dice. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, y señales entre el pueblo. Y debido a esto, ahora estamos viendo aquí en el versículo de Hechos 6:10 lo que dice, pero debido a esto no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, no se trataba de que Esteban era más fuerte, tenía más dinero, era más estudiado, no. A la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios en él hacía que estos hombres no pudieran resistir lo que era impresionante, la sabiduría y el poder con que él hablaba. Entonces, lo que aprendemos aquí es que este siervo, este hombre llamado Esteban, era lleno del Espíritu, lleno de fe, lleno de sabiduría y lleno de poder que se manifestaba en el denuedo con que hablaba o con que predicaba la palabra de Dios. Entonces, esto es importante porque aquí vez tras vez hemos venido diciéndolo, y aquí nuevamente lo podemos ver, que la llenura del Espíritu Santo no resulta en nada místico, en nada raro, en nada estrambótico, en nada extraño. No, resulta en algo práctico, la predicación de la palabra de Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo, resulta en evangelismo. Eso es lo que pasa. Ahora, cuando usted está evangelizando, vamos a ver que se presentan problemas. Ahora, esta mañana queremos de pronto animar que si usted no tiene este sentir, o que si lo tiene, pues que se goce y lo utilice para la gloria de Dios, pero si no lo tiene, pues que se enfoque en las cosas de Dios y busque tener este mismo sentir, porque si usted no tiene ese fuerte reconocimiento del deber que usted tiene o la responsabilidad que usted tiene de predicar el Evangelio, ahora, si usted no tiene ese sentir fuerte de cumplir con la misión, o sea, de andar evangelizando y discipulando, debe tenerlo, porque si usted lo tiene, bienvenido al Club de Esteban. Puede ser miembro del Club de Esteban, de este siervo. Bienvenido al Club de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Estos deseos de estar evangelizando, de estar discipulando, de predicar la palabra de Dios, estos deseos no son carnales. Eso no viene de una fuerza humana, eso viene de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso no es natural en nosotros. Es una evidencia clara de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es una evidencia clara de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, puede ser que sea hijo de Dios y no esté teniendo este deseo fuerte. Entonces puede ser que estés andando en la carne. Entonces, ahí lo importante y lo grave no es lo que estás haciendo, o sea, los síntomas, sino la enfermedad, que es que te has apartado de tu Dios, estás rebelado contra tu Dios. Entonces tienes que someterte y volverte a Él, y Él te va a dar ese deseo
de trabajar en su obra, de evangelizar y discipular. Ahora, lo que estamos aquí mostrando es que la contienda es debido a la llenura del Espíritu Santo en un creyente. Un creyente que anda lleno del Espíritu Santo va a traer problemas. ¿Por qué? Porque siempre va a estar hablando de Cristo, siempre va a estar hablando del Evangelio, siempre va a estar hablando de la palabra de Dios. Y esto, entonces va a llegar un momento en que los pecadores, tarde que temprano, se van a molestar. Se van a poner bien incómodos por estar oyéndolo, y así es como llega la contienda, ¿ok? Ahora, veamos algo bien interesante, porque todo lo que está allí, las palabras, los lugares geográficos, todo lo que el Señor pone en su palabra tiene un propósito. No podemos pensar que un Dios omnipotente, y en ese espacio reducido, digámoslo así, puso unas palabras, pero cada palabra tiene algo de importancia. Y aquí lo que vamos a fijarnos en lo que se llama que la contienda se relaciona con Alejandría, con Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que fijarnos aquí en la primera mención en este pasaje se ve la primera mención de Alejandría. De hecho, en este capítulo tenemos dos ciudades claves que se mencionan por primera vez en toda la Escritura, y estas ciudades son Alejandría y Antioquía. Qué coincidencia, ¿no? Nosotros somos Antioquía. ¿Ok? Ahora, entonces, según la regla de lo que llamamos la primera mención, tiene que haber algo allí interesante, algo muy importante que Dios nos quiere mostrar acerca de su palabra. Vea lo que dice allí en Hechos 6:5. Veamos la mención de Antioquía. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, lo interesante aquí es que Antioquía, en su primera mención, tiene una relación directa, no es coincidencia, tiene una relación directa con los discípulos de Dios, con los discípulos de Cristo, con los discípulos del Señor. Esto es importante entenderlo, no es una coincidencia. Y habla de que estos discípulos de Cristo son llenos del Espíritu, son llenos de sabiduría y son con un muy buen testimonio. Entonces, vea qué interesante, porque eso es lo que relaciona a Antioquía. Los discípulos del Señor con creyentes con muy buen testimonio. Ahora, al nosotros leer lo que dice allí en Hechos 11:26, adelantándonos un poco, y dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? Si ven, Antioquía tiene que ver relacionada con los discípulos de Cristo, que son llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, con un buen testimonio. Esto es importantísimo. Asimismo, no nos debe sorprender entonces que cuando los discípulos se llamaron cristianos por primera vez allí mismo, en esta misma ciudad, en Antioquía. Entonces es su relación directa con los discípulos, esta ciudad. ¿Ok? Igualmente, si vamos a Hechos 13, 1 al 4, un poquito más adelante dice: había entonces en la iglesia que estaba en ¿dónde? Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, con Herodes el tetrarca, y Saulo. Perdón, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y allí navegaron a Chipre. Entonces, asimismo, tampoco nos tiene que sorprender que la iglesia de Antioquía sea la primera iglesia misionera en la historia en el Nuevo Testamento. Y además, el centro de operaciones del apóstol Pablo. Ahora, tenemos que entender que el Evangelio salió hacia el norte de Jerusalén y llegó a Antioquía, y de ahí fue llevado por el apóstol Pablo hacia el oeste, Asia Menor y lo que es Europa, al norte del mar Mediterráneo. Ahora, hay toda una familia también, esto tiene que ver y es importantísimo, de textos bíblicos que se preservaron en las iglesias de allá. O sea, un celo impresionante por la escritura, y se conocía exactamente las palabras y cuántas había y qué palabra en qué sitio y todo, muy bien. Y esto es lo que se llama el texto recibido, textus receptum,
que lo usaron para traducir las Biblias de la Reforma, incluyendo la que nosotros usamos aquí cada domingo, que es la Reina Valera de 1960. Vea lo que dice en Hechos 6:9. Vamos a ver la otra ciudad ya, Alejandría. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces aquí qué interesante, porque la primera mención de Alejandría se relaciona con algunos religiosos que se oponen a la verdadera obra de Dios. Ahí lo dice en la Biblia, la obra de Dios la estaban haciendo Esteban, la estaban haciendo los apóstoles, y estos hombres se están oponiendo a ellos, a los siervos. Recuerden cuando estaba el mismo Pablo, antes de ser Pablo se llamaba Saulo, persiguiendo a los cristianos, el Señor le dijo. Y aquí también es evidente que estos hombres, algunos, se estaban levantando contra los que hacían la verdadera obra de Dios, al punto de querer matar, eliminar, quitar del medio a los verdaderos discípulos de Cristo. Alejandría en Egipto es interesante porque es un centro de gran conocimiento académico, o sea, de hombres, de sabiduría humana. Ahí quedaba la famosa biblioteca en la Universidad de Alejandría. Y por más desaplicado que hayamos sido nosotros en nuestro bachillerato, cuando nos dicen Universidad de Alejandría, sí, eso sí lo vi. ¿Sí o no? Ahora, el Evangelio salió de Jerusalén y además al llegar al norte de Antioquía fue llevado al sur, es decir, hacia Alejandría, en Egipto. Allí había un personaje interesante, Filón de Alejandría, también llamado Filón el judío, uno de los filósofos más renombrados del judaísmo helénico. Este hombre ya había llevado el Antiguo Testamento allá a Alejandría, y eventualmente los libros del Nuevo Testamento también llegaron a Alejandría. Ahora, después de la obra que hizo Orígenes con los textos originales, que este Orígenes era que supuestamente un erudito, y esa palabra vamos a entender lo que quiere decir, erudito cristiano de Alejandría, hizo más o menos 50,000 cambios a la escritura, y lo hicieron allí en Alejandría, y simplemente hicieron estos cambios para que pudiera calzar la escritura con las creencias de ellos. Cuando nosotros leemos en lo que dice en Hechos 27:6, veamos lo que dice allí, lo vamos a juntar enseguida con otro pasaje para entender algo. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Luego, juntándolo con Hechos 28, 11 al 14, dice: pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento al sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. ¿Qué quiere decir? Que estos pasajes nos dan una información certera y veraz que nos permite saber que siempre había habido rutas de comercio entre Alejandría, Egipto y Roma. Ahora, por eso la escritura se regó. Después de la falsa conversión de Constantino, que es muy importante, en el año 325 después de Cristo, él consiguió 50 copias de esta Biblia con 50,000 cambios. Él las consiguió en Alejandría, en Egipto. Todavía hoy en día se consiguen 3 copias de estas Biblias. Una se llama el Códice Alejandrino. ¿Por qué se llama el Códice Alejandrino? Porque viene de Alejandría, Egipto. También se consigue el Vaticano. ¿Por qué? Porque todavía está allá en Roma. Y otro que se llama el Sinaítico, porque fue descubierto en un basurero de un monasterio católico en el monte Sinaí. Ahora, estos textos, por supuesto, forman lo que es la base para la Biblia católica, pero también forman la base para todas las otras Biblias, o todas las nuevas versiones que se han producido después de la Reforma. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos acá? Tenemos 2 ciudades, Alejandría y Antioquía. Antioquía y Alejandría. ¿Qué pasa con esas 2 ciudades? Producen 2 líneas de Biblias. De Antioquía, el texto recibido, y la línea de los textos corruptos de Alejandría, Egipto. Además, esto hace que se produzcan 2 líneas de iglesias.
las que Pablo estableció al norte del mar Mediterráneo, Asia Menor y Europa, y la Iglesia Católica Romana, que tiene sus raíces de Alejandría, en Egipto, porque ahí fue donde consiguió la Biblia, o las 50 copias con que arrancó la Iglesia Católica Romana, una Biblia que los eruditos de allá cambiaron en más de 50,000 lugares del texto original o recibido para hacerla calzar con sus creencias. Entonces recordemos que cuando Dios menciona algo en su escritura por primera vez, debemos parar un poquito, mirar, analizar y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Hay que prestar atención. Entonces, Antioquía se relaciona con Dios. Alejandría se relaciona con los enemigos de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿de dónde quiere usted tener su Biblia en la que usted lea? ¿De Antioquía o de Alejandría? Aún le pregunto más, ¿a qué tipo de iglesia quiere usted asistir? ¿A la que tiene las raíces en Alejandría o a la que tiene sus raíces, sus raíces en Antioquía, las que formó Pablo, o la que tiene sus raíces en Alejandría, donde corrompieron el texto original? Ahora, es interesante y los animo a que busquemos en la escritura si de Egipto alguna vez ha salido algo bueno de Egipto. Entonces lo que hemos visto hasta acá es que Esteban, este varón lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de poder, predica el Evangelio y por supuesto atrae oposición. Y ahora veamos qué continúa. Ya viene la oposición, pero no para allí. Ahora se va a la calumnia. Lo van a calumniar, la calumnia. Vea lo que dice el versículo 11 hasta el 14. Entonces sobornaron, oiga pues, a unos para que dijesen que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, que lo habían oído, pero él no lo había hecho, pero que dijeran. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Aquí va a aprender otra cosa interesante esta mañana. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que los enemigos mueven al pueblo contra Esteban. Eso ya ha ocurrido con Cristo, pero lo que hemos visto hasta este punto es que Dios nos ha mostrado el fruto que ha dado la predicación de la palabra de Dios entre el pueblo de Israel. Y ahora aquí el Señor nos va a dar otra perspectiva y vamos a ver que no todos están recibiendo bien el mensaje del Evangelio. Bueno, y esto así ocurre, ¿sí o no? Así mismo nos pasa. Lo que estamos viendo aquí tiene un parecido en cierto sentido como cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén en la entrada triunfal. Porque si recuerdan, cuando Él entró todo el pueblo gritaba ¿qué? Hosana, Hosana, ¿no es cierto? Dios en las alturas. Y parecía, o sea, daba como a entenderse que de pronto los israelitas sí estaban recibiendo a Cristo como el Mesías, ¿no es cierto? El Mesías prometido. Pero, como ya vimos en Hechos, en ese momento hubo mucho fruto también. En Hechos también estamos viendo que al principio, así como a Cristo lo reciben y hay aceptación, así mismo el Evangelio al principio lo reciben y hay aceptación. Pero unos días después, qué interesante, porque estos mismos que han recibido a Jesucristo, Hosana, 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 ¿no es cierto? Y ya estaban gritando, crucifícale, crucifícale. O sea, mire qué cambio, Hosana, Hosana, crucifícale. Como un cambio tremendo, ¿no? Y sabemos que la nación no recibe a Jesucristo como el Mesías. Más bien, rechaza el mensaje del Evangelio y no quieren a Jesús como su rey. Y miren que nosotros en el libro de los Hechos, ¿de qué tema estamos hablando? Su misión, su misión. Y mire lo que pasó con Israel. Ahora, y aquí lo que está ocurriendo, que también están rechazando el Evangelio, no estamos hablando de que ya sea una cosa exclusiva, como lo vimos al principio, de los líderes, sino que ya es una cosa generalizada de toda la nación de Israel. Entonces vamos a ver qué pasa, que los enemigos traen a Esteban al concilio. Sigamos ahí. Los enemigos traen a Esteban al concilio. Ahora, aquí lo que les decía, aquí vamos a aprender. Tenemos que tener mucho cuidado
con los concilios, especialmente con los concilios religiosos. Hechos 6:12, vea lo que dice: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Ahora, este asunto que vamos a estudiar de los concilios religiosos no es tan marcado como Antioquía de Alejandría, pero también es algo que está allí implícito y hay suficiente como para llamarnos también la atención y no pasarlo así como tan de vuelo de pájaro. Si recordamos un poquito lo que dice Mateo 10:17, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: y guardaos de los hombres, dice el Señor, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Aquí vemos cómo Cristo nos dijo que los concilios se opondrían a sus discípulos y aún lo harían con violencia, ¿ok? Ahora, acá siempre que vemos en la Escritura algo que es relacionado, cuando se menciona un concilio, es esa misma dirección, un rechazo contra los discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, fue el concilio de los líderes religiosos el que crucificó a Jesucristo, le dio la muerte a nuestro Señor Jesucristo por crucifixión. El concilio de los líderes religiosos en el libro de los Hechos, el que se opuso o se opone a los apóstoles. El concilio de los líderes religiosos azotó a Pedro y a Juan en Hechos en el capítulo 7. Y el concilio, este mismo concilio, es el que va a matar a Esteban, que vamos a ver más adelante, por predicar la palabra de Dios. Obviamente hay unas cuantas menciones de concilio en otros contextos diferentes, pero más o menos de las 20 y tantas menciones bíblicas de concilio, el 90% se trata de grupos religiosos que se oponen a Dios y a su obra. ¿Ok? Ahora, pero preguntémonos, ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué? La respuesta es porque a través de la historia de la iglesia ha habido concilio tras concilio y los eruditos cristianos quieren que nosotros creamos que los concilios son los que definen nuestra teología, los que definen nuestra sana doctrina. Y la realidad es que estos concilios no decidieron nada que no era claramente declarado en las Escrituras por siglos antes. Además, en muchos de estos concilios, los religiosos no solo definieron la teología oficial, según ellos, sino que también pronunciaron maldiciones o maldición contra las personas que no creían así como ellos. O sea, como en Hechos 6 y 7, lo que estamos viendo. Ellos querían matar a todos los que no acataban sus decisiones. Vamos a ver unos ejemplos de concilios que ya han ocurrido en la historia. Esto es historia, esto no es inventado. El primero, el concilio de Toulouse, 1229 después de Cristo. ¿Qué pasó en ese concilio? Allí se empezó el famoso tribunal de la Inquisición, ni más ni menos. El concilio de Tarragona, 1234 después de Cristo. ¿Qué pasó allí? Los religiosos prohibieron la posesión y la lectura de la Biblia por los laicos, o sea, los que no eran sacerdotes. Ahora, ojo, porque esto está vigente hoy en día todavía. Otro concilio, el concilio de Trento, 1545 después de Cristo. ¿Qué pasó allí? Los religiosos pronunciaron maldición, una maldición eterna sobre tres personas, o sea, con una persona con las tres características que tenía. Primero, sobre todos los que no aceptan los libros apócrifos como la escritura inspirada. También sobre todos los que creen que la justificación es por fe únicamente. También lo maldijeron. Y tercero, sobre todos los que creen que el bautismo no es necesario para la salvación. Y el Concilio Vaticano, el primero, porque después han habido muchos, pero el Concilio Vaticano de 1869 después de Cristo,
Fue el primer concilio celebrado en la Ciudad del Vaticano, convocado por el Papa Pío IX en 1869. Allí los religiosos que hicieron simplemente reafirmaron las maldiciones del anterior, de Trento. Ahora, ¿sabe qué, mis amados hermanos? Nuestra doctrina no se define por ningún concilio. Nuestra doctrina se define por la Biblia y punto. Ahora, tengamos mucho cuidado con los concilios. Tanto los concilios que vemos en la Escritura, así como los concilios que han ocurrido a través de la historia de la humanidad. Porque a menudo estos concilios tienen que ver con líderes que rechazan la Biblia y que además resisten el Espíritu Santo. Ahora, hombres que quieren suplantar la autoridad de Dios. ¿Qué estamos viendo en el libro de Hechos? Sumisión. ¿Qué son estos hombres de los concilios? Hombres rebeldes y soberbios, sin nada de sumisión y sin nada de obediencia para con Dios. Pero mucho cuidado. Eso puede pasar entre nosotros los bautistas, los cristianos, como lo quiera llamar. Hombres que se creen la autoridad divina y que empiezan a exponer sus premisas, sus pensamientos y pasan por encima de lo que enseña la palabra de Dios. Repasando, Esteban, lleno del Espíritu Santo, está llevando a cabo la misión de predicar el evangelio a toda criatura, lo que le encomendó el Señor. La respuesta que recibe, la oposición de parte de los religiosos, tanto de Alejandría como los religiosos del concilio. Ahora, pregunta, ¿cómo reacciona Esteban ante esta tremenda oposición? Y ahí vamos a ver el tercer aspecto y el último, la calma. La calma. El versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, le vieron el rostro como el rostro de un ángel. Ahora, lo que pasa antes de la tormenta, porque esto es lo que está pasando aquí, antes de la tormenta, porque se viene una tormenta, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de la calma que precede la tormenta, eso nos lo enseña la naturaleza y también aquí en este momento, porque sabemos lo que viene. Esteban, dentro de poco tiempo, y cuando digo poco tiempo son minutos, va a morir de una forma muy violenta. Algunos estudiosos, yo no sé cómo, dicen que son más o menos 15 minutos. Es decir, que viene una tormenta grande, grande. Lo más seguro es que Esteban no es que Esteban esté ahí inocente y no es que a mí no me va a pasar nada, no, Esteban sabe muy bien, ¿sí? Porque este concilio, ante el cual está él al frente de ese concilio, este concilio fue el mismo que condenó a Jesús a la muerte por medio de la crucifixión, ¿sí? Y aquí la Biblia nos dice que entonces todos los que estaban sentados en el concilio. Ahora vea lo que dice Hechos 5:40. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aquí los del concilio, después de que escucharon a Gamaliel, que recuerdan que aprendimos mucho de eso, mandó a azotar a Pedro y a Juan por predicar el evangelio por la ciudad, ¿ok? En las calles de Jerusalén. Por eso podemos decir que Esteban está muy bien enterado de lo que viene, él no es ignorante, de lo que se aproxima, de lo que le espera a él, ¿sí? Pero está totalmente calmado y tranquilo. Y no solamente eso, sino cuando usted lo acusan y todo, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno se defiende, ¿no? Él está tranquilo. Por eso veamos lo que vemos en el rostro de Esteban, lo que vemos en el rostro de Esteban. La palabra de Dios continúa diciéndonos, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Esteban está en perfecta paz, sin preocupaciones de ninguna clase. Vea lo que dice Lucas 12, 11 y 12. Os trajeren a las sinagogas, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, y ante los magistrados y las autoridades. No os preocupéis por cómo o qué haréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Qué promesa, ¿no? Esteban estaba tranquilo, sin ninguna preocupación, en perfecta paz ante o delante de este concilio.
Él tenía en él la calma que Dios le da a aquellos que andan llenos del Espíritu Santo cumpliendo con la misión. Entonces, ¿sí ven la importancia de andar en el Espíritu Santo y cumplir la misión? Para poder estar firme aún en el medio de las dificultades, de la oposición, de lo que sea. Para Esteban es la calma antes de la gran tormenta, la oposición que viene. Oposición que llevó a matarlo por causa del Señor. Pero Esteban no está preocupado. Dos cosas claves en la vida de Esteban. Sabe qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Predicar. Él lo sabe. Y lo está haciendo, ¿no? Él sabe que tiene que predicar y lo está haciendo. Y lo segundo, y además sabe quién está en control de todo. ¿Quién? Jesús. Entonces, ¿de qué se preocupa él? Está haciendo lo que el Señor lo mandó a predicar y sabe que Él está en control de todo. ¿De qué se preocupa? Ahora, déjame decirte algo. Hoy tú has escuchado claramente la palabra de Dios y hoy vas a tomar una decisión. Así no hagas nada, ya la tomaste porque vas a seguir igual. Pero, ¿dónde va a adquirir usted su Biblia? ¿De Antioquía o de Alejandría? ¿A qué tipo de iglesia va a seguir usted asistiendo desde hoy en adelante? ¿A una iglesia como esta que tiene sus raíces en Antioquía o las que tiene sus raíces en Alejandría, en Egipto? Hoy, si usted por ignorancia nunca se ha sometido a Dios, nunca se ha sometido a la voluntad de Dios, hoy usted lo puede hacer, reconociendo tu pecado, que no te has sometido a Dios, que has sido rebelde para con Dios toda tu vida, que has estado quebrantando los mandamientos de Dios, ofendiéndolo en la cara, vez tras vez tras vez, y que no piensen ni por un solo instante que tú no eres culpable, y que además no solo a eso, sino estás en una situación peligrosísima, así no lo creas, pero tú vives delante de Dios siendo un enemigo de Dios, porque tú lo ofendes con tus obras y con tus actos todos los días, y que si tú mueres vas a un infierno por la eternidad. Y esto no lo digo para asustarte ni manipularte, sino para informarte, y que el Señor no quiere eso para ti. Ahora, si tú te arrepientes, ¿qué quiere decir eso? Estar dispuesto a reconocer lo que eres delante de un pecador, que estás condenado, y le confiesas a Dios los pecados, le pides perdón y quieres apartarte de ellos y pones toda la fe en lo que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario, tú serás salvo de la condenación. Hermano, hemos visto el ejemplo de Esteban, un creyente lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de poder, predicando el Evangelio con denuedo. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a humillarnos, a someternos y a obedecer al Señor en todo para que también seamos llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría y llenos del poder de Dios para predicar el Evangelio del Señor en este valle de Aburrá, para que muchos se salven al ser trasladados de las tinieblas a la luz por medio del Evangelio de Jesucristo? Pero hay un precio y es someternos al Señor. Ahora, si nosotros hacemos eso, hermanos, ténganlos por seguro que nos espera la contienda y la calumnia. Pero si permanecemos llenos del Espíritu Santo, Dios nos dará paz y calma, aún en medio de las tormentas más tremendas. Mis amados hermanos, la oposición puede tomar varias formas. No tiene que ser necesariamente violencia de parte de los religiosos. La oposición simplemente puede ser el desánimo, puede ser la frustración, puede ser el cansancio emocional que viene como consecuencia de esa frustración y el desánimo en la misión, porque hemos trabajado arduamente y se ve muy poco fruto, o aún nada de fruto. Pero recuerda, si estás andando en el Espíritu Santo, ¿cómo? Por estar en la palabra y en la oración todos los días, luchando contra el pecado y evangelizando y discipulando. A pesar de la gran tormenta, tú puedes estar en perfecta paz, porque usted sabe muy bien lo que el Señor quiere para usted y usted lo está haciendo. Además, usted sabe quién está en control de todo. Es Jesucristo, y Él puede quitar la oposición cuando Él quiera. Él puede mandar el avivamiento cuando Él quiera, y Él puede mandar la gran cosecha cuando Él quiera. Ahora, si Él no lo hace, como lo vemos en el caso de Esteban, nosotros podemos estar tranquilos en medio de la oposición, porque sabemos que Él nunca nos dejará
ni nunca nos desamparará. Entonces, mis amados hermanos, los motivo, los exhorto a que leamos la Biblia mucho y muy a menudo. Oremos mucho y muy a menudo. Sigamos fieles en la misión, predicando el Evangelio y buscando un discípulo este año. Señor Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque es la verdad. Que ella obre y haga en nosotros lo que tiene que hacer para que te podamos dar la gloria y la honra con nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque ella es muy clara. Gracias por todo lo que tú nos hablas a nuestro corazón, a la obra en cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad que tenemos para contigo. Esto te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.